Le recordamos que el voto es libre y secreto. Evite la compra y coacción del voto. La democracia nos llama. Este 2024, las elecciones son nuestras. Y con eso, Elisa, damos paso al tema 2 de esta noche, transparencia y combate a la corrupción. Iniciamos con el mensaje de apertura del candidato Santiago Taboada. Lo escuchamos, candidato, tiene 2 minutos. En Morena son malos para gobernar, son mentirosos y son corruptos. Prometieron transformar la vida pública y fracasaron. Ustedes no enfrentaron la corrupción, Clara. 2 de cada 3 contratos se los dieron a sus cuates. Tú tienes contratos por más de 200 millones de pesos con empresas factureras en Iztapalapa. Tú no eres clara, eres turbia, eres opaca. Tú no puedes hablar de transparencia. Frente a la incompetencia de Morena, mi gobierno de resultados. Mientes cuando dices que Iztapalapa es más seguro que la Benito Juárez. Eso es falso. Ustedes intimidan a la gente para que no denuncie. No disminuyeron los delitos. Prácticamente lo que hicieron fue disminuir las denuncias. Y para muestra basta un botón, Clara. Ahí están las imágenes del Estado de México cuando policías avientan los cadáveres precisamente de homicidios que no quisieron reportar en Iztapalapa para ayudarte en tus cifras. Precisamente lo que nosotros vamos a hacer es un gobierno 100% transparente, empresas certificadas y auditadas en tiempo real. Vamos a retomar el sistema local anticorrupción, ese sistema que Morena provocó que los integrantes renunciaran, porque no le gusta la transparencia. Ellos quieren destruir al INAI. Precisamente lo que vamos a hacer es que puedas acceder al patrimonio de los servidores. Tú hablas, Clara, de mis propiedades. Yo las declaré. Yo encontré tu casa de 150 metros a 300 pesos. Yo te la encontré. Y precisamente eso no va a pasar en mi gobierno porque vamos a tener 100% de capacidad en los funcionarios públicos. Y también en transparencia y combate a la corrupción, el cambio viene. Muchas gracias. Gracias, candidato. Continuamos con usted, candidato Salomón Chertorivsky. Adelante con su mensaje. Tiene 2 minutos. Clara, el conformismo y retroceso que representas en 30 años no han podido erradicar la corrupción. Y en estos últimos 5 años, el gobierno deja a la Ciudad de México como la más corrupta, en el último lugar del país. Clara corrupción. Taboada, es hasta un poco vergonzoso hablar contigo del tema de corrupción. El grupo que representas tiene en la cárcel a 3 de los tuyos por autorizar pisos de más, sistema del cual tú te has beneficiado. Este 2 de junio tienes la oportunidad de escoger, no entre la corrupción y la opacidad, sino a alguien honesto e íntegro. En mis 25 años de carrera pública no tengo un solo señalamiento. No puedo en este momento recibir ninguna crítica a mi función pública y no hay una sola explicación que se me pida. Necesitamos entender este mal que nos aqueja porque aqueja alcaldías, gobiernos y a la sociedad. La corrupción está en todas partes, está en los gobiernos, está en el repartidero de plazas, en las obras y contratos que se entregan y permisos chuecos y en los programas sociales cuando se utilizan para fines políticos. Para combatir la corrupción te platico 4 propuestas. Primero, vamos a hacerle caso a la Constitución y echar a andar en serio el sistema local anticorrupción. Segundo, transparencia 360. Sabrás dónde está y en qué se utiliza cada uno de los pesos del gobierno. Tercero, programas sociales garantizados, evaluados y con padrones auditados. Y cuarto, un servicio profesional de carrera para funcionarios. En el siguiente bloque te explicaré a detalle cada uno de estos puntos. Muchísimas gracias, candidato. Le damos la palabra a la candidata Clara Brugada. Tiene 2 minutos, candidata. Gracias. Soy una mujer de principios. Vivo en el mismo lugar de Iztapalapa desde hace 30 años y nunca he tenido una acusación en mi contra. Fíjate que hablando de mi casa y de dónde he vivido, ¿por qué no nos cuentas, Santiago, del trámite que hizo tu suegro, Jorge Quesada,
por un departamento de 120 metros a la DGRT por 900 pesos. El mismo trámite que se hace para la regularización, como lo hice, que fueron los 300 pesos y que tú indebida y deshonestamente has estado pregonando. Mira, Taboada, mientras que yo saqué 100 en transparencia, tú reprobaste. Mientras que todos mis contratos fueron públicos, tú desapareciste los tuyos. Mientras yo ayudaba en la reconstrucción después de los sismos, tú extorsionabas a los empresarios. No somos iguales, por supuesto que no. Con López Obrador y Claudia Sheinbaum a la cabeza, hemos emprendido una lucha contra la corrupción, la más grande de la historia. El dinero que antes los gobiernos del PRI y del PAN se robaban, ahora se les regresa a ustedes en obras y programas sociales. Por eso quiero felicitar a Alito y a Jorge Romero por imponer a Santiago Taboada, un candidato que ha sido cuestionado por la corrupción, tanto que hasta sus propios compañeros de partido, Felipe Calderón y Margarita Zavala, lo han acusado. Así que con esta situación, con todo lo que pasa en el cártel inmobiliario, la pregunta sería a ustedes. ¿Pueden ustedes creer que Santiago Taboada quiera ser candidato a jefe de gobierno después de tanta corrupción? Gracias, candidata. Ahora sí entramos a la bolsa de tiempo. Les recordamos que cada quien tiene 6 minutos con 30 segundos. Contarán con el cronómetro en pantalla para administrar su tiempo a mano alzada. Y digo ahora sí porque ya habían empezado a levantar la mano. El primero en levantarla fue Santiago Taboada. Tiene la palabra. Clara Salomón, si algo de lo que dicen sería cierto, yo no estaría aquí. Porque precisamente tu fiscal carnal, el Lord Cúspide, el fiscal pirata, prácticamente me hubieran impedido llegar a la candidatura. Yo les puedo decir, aquí está mi gobierno, aquí están los oficios de la Auditoría Superior de la Federación que dicen, estamos bien. Ahí están los contratos, precisamente. La función pública y las instituciones de la Auditoría Superior de la Federación, confío en ellos. Pero vamos a hablar mejor de tu socio, porque todas las ligas llevan a Iztapalapa. ¿Cómo ves que los contratos que tienes de las utopías están relacionadas los socios con René Bejarano? Por supuesto, pues es el que te va a financiar la campaña, el que te opera. Ahí está la realidad de René Bejarano, mi querida Clara. Por eso yo dije, no eres clara, eres turbia, eres opaca. Y miren, en estos días vamos a subir la información de estas empresas, en donde precisamente Clara Brugada lo que hace es darle dinero al señor de las ligas, al que todos vimos metiéndose fajos de dinero en la Ciudad de México. Gracias, candidato. Por alusiones, Clara Brugada, ¿le gustaría contestar al candidato? Sí, claro que sí. Pues yo te pido que hagas todo lo que estás diciendo, hagas las denuncias, porque yo no tengo ningún socio, porque claro, tú no puedes creer que haya gobiernos honestos que no dan moches ni tajadas, pero en Iztapalapa y durante el tiempo que goberné, no ha habido un solo señalamiento de corrupción por el tema de obras, y mucho menos estar dando dinero o haciendo cualquier situación. No somos como ustedes, no nos compares. Salomón Chertorivsky. Vayamos a las propuestas. Empiezo. La corrupción es un sistema, involucra personas, recursos, poder y la oportunidad de cometer el delito. Para desarticularla tenemos que entender cómo combatirlo como sistema. Este gobierno simplemente no le entró, no empezó ni siquiera el primer paso del sistema anticorrupción, una clara omisión. ¿Por qué? Porque les chocan los organismos autónomos y ciudadanos. Ellos prefieren con su dedito decir quién es corrupto y quién no lo es. Y para hablar de ejemplos de un sistema, creo que pues, han citado tanto el cártel inmobiliario que sirve, digo. Hay 120 investigaciones de propiedades irregulares, personas en prisión, culpables declarados y otros prófugos. Sin embargo, la pregunta es,
¿La corrupción en materia inmobiliaria en esta ciudad ya se terminó? No, cayeron algunos peces, pero no se limpió el agua. Para eso hay que crear el sistema que esté encabezado por un ciudadano o una ciudadana que represente a la gente, no a los partidos políticos. Una fiscalía anticorrupción autónoma y que funcione y sancione. Y un programa de alertadores para que cuando alguien denuncie actos de corrupción, se agilice un mecanismo de protección para ellos. Hablar de corrupción no son ataques, es hablar de propuestas de cómo vamos a erradicar esto que está en el sistema en su conjunto. Muchísimas gracias, candidato. Levantó la mano Santiago Taboada. Adelante. Voy a aprovechar estos minutos precisamente para decirles cómo le vamos a hacer porque vamos a ganar la elección. Y después me ocuparé también unos minutos de ti, mi querida Clara. El sistema anticorrupción que desmantelaron, el sistema anticorrupción que ahorcaron en la Ciudad de México, es algo que vamos a retomar. Pero no solamente vamos a hacer eso. En mi primer día de gobierno voy a presentar la reforma para la Fiscalía de la Ciudad de México. Ni cuotas, ni cuates, ni fiscales piratas, ni fiscales carnalas. Lo que vamos a hacer de la ciudad es que precisamente tú primero, cuando vayas a hacer una denuncia, la puedas hacer 100% digital sin necesidad de ratificarla posteriormente ante el Ministerio Público. También vamos a hacer el sistema de gestión antisobornos, la norma ISO 37001, para que precisamente evites que los funcionarios que han estado durante 27 años y que ya se van, sigan operando como coyotes. Gobierno prácticamente sin ventanillas. Vamos a evitar el contacto de las ventanillas con los usuarios, porque no queremos que pase lo que ha venido pasando en el gobierno de la Ciudad de México durante 27 años. Que si hay pipa, hay que darle lana. Que si tienen que hacerle un mantenimiento a algún área verde, hay que darle. Ese es el modelo que construyó Morena. Y otra cosa más. Tú vas a poder ver en tiempo real lo que está gastando el gobierno. Cuentas abiertas de ingreso y de gasto. Precisamente porque no queremos ni más moches, ni queremos más contratos pisados, porque ahí están la socia de René Bejarano. Clara Brugada tiene la palabra. Gracias. Yo demostré que gobernando con honestidad, el presupuesto alcanza para muchos más obras y bienestar. Y lo primero que tenemos que hacer para enfrentar la corrupción es tener funcionarios honestos, servidores públicos que realmente tengan vocación de servicio. Y garantizar esto con mecanismos también para prevenir, detectar, fiscalizar y castigar la corrupción. Para lo cual vamos a instalar el Gabinete Anticorrupción, encabezado por la jefa de gobierno, para coordinar las diferentes instancias que ya participan en el combate a la corrupción, incluyendo a la sociedad civil. Esta herramienta obligará a que se ejerza el gasto público con total transparencia en adquisiciones y obras públicas. Habrá verificación anual de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, tabuladores de precios máximos en todas las adquisiciones que hoy no hay, y para evitar sobreprecios. Haremos un programa de verificación en todas las dependencias con usuarios simulados, cámaras a todos los agentes de tránsito. Vamos a profundizar la digitalización, como ya lo ha hecho en este gobierno, de todos los trámites que se puedan. Vamos a combatir la corrupción donde ocurra. Cada dependencia deberá convertirse en una trinchera de prevención y combate a la corrupción, entre otras propuestas. Muchísimas gracias, candidata. Levantó la mano Salomón Chertorivsky. Adelante. Pintas, Clara, un gobierno con una ciudad que pues hay que preguntarle a la ciudadanía si la ve, porque otra vez te reitero, dejan después de esta administración al gobierno en el último lugar en corrupción a nivel del país. Hay opacidad en todo. Por eso necesitamos un programa de transparencia 360, con 4 elementos. El primero,
tú que nos estás viendo, cuando haces un cargo en tu tarjeta de débito, te llega inmediatamente al celular. Con esa misma tecnología vamos a tener todos los pesos del gobierno cuando entren, a dónde van y a quién se le pagan en el momento para que tú lo puedas verificar. Segundo, a este gobierno, tanto el de la ciudad como el gobierno federal, no les gustan las licitaciones, les gustan las adjudicaciones directas. En mi gobierno, la licitación será la regla y no la excepción. 8 de cada 10 contratos en el gobierno federal se adjudicaron directamente. Y además los procesos que tendremos en mi administración serán completamente públicos, filmados para que se sepa quién participa y a quién se le otorgó el contrato. Tercero, trámites 100% digitales. No más contacto con los servidores públicos para ni siquiera tener la posibilidad de que exista ese espacio de corrupción. Y cuarto, todo trámite tendrá un tiempo límite y si no se cumple ese trámite en ese tiempo, inmediatamente será auditado para ver qué sucedió. Gracias, Salomón Chertorivsky. Santiago Taboada había pedido la palabra. Se la cede a Clara Brugada. Bueno, pues ahora vamos a hablar del cártel inmobiliario, de lo que querían censurarnos para hablar en este debate. Presentó aquí el señor Santiago Taboada una queja para que no pudiéramos hablar del cártel inmobiliario en este debate. Fíjense nada más cómo están las cosas. Y sí, el cártel inmobiliario es real. Y claro que ha provocado un daño terrible. Es el escándalo de corrupción más grande del siglo en la alcaldía que gobernó Santiago Taboada. Y miren, son 264 pisos de corrupción. 264 que además se convierten en 6 edificios grandes de estos míticas, de ese tamaño son los pisos de corrupción. Así que también cada vez salen más pisos de corrupción. Fíjense ustedes, Taboada repite que eso no es, que él no tiene nada que ver, y eso es mentira. De hecho, él vive, al menos es su domicilio con el que se declara como su domicilio. Él vive en un edificio producto del cártel inmobiliario, porque el constructor Rodrigo Pedro Fernando Espriu, también constructor del edificio donde vivía Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de la Benito Juárez, ya sentenciado, aceptó la culpa, aceptó que existe el cártel inmobiliario y entregó 5 departamentos al gobierno de la ciudad. Es el mismo constructor de donde vive. Así que no sabemos de ese departamento, por qué no se declara, igual que mucha fortuna, mala vida, pero esa es otra tajada. Muchísimas gracias, candidata. Candidato, tiene la voz. Clara, otra más de tus mentiras. Si tú crees que por mentir 100 veces te van a creer, mira, mi patrimonio está declarado, yo rento donde vivo. Y nada más te voy a decir una cosa, tú no puedes presumir de buenas obras. Mira, aquí está la Utopía Parque Electra. Y no es meme, ¿eh? La construyó Lord Arquitectos. Entonces tenemos a Lord Arquitectos con un domicilio fiscal falso, con un domicilio fiscal que es un terreno baldío. También lo voy a subir a mis redes sociales. Una obra, Clara, que pagaste al 70% y está así. Entonces tenemos a Lord Arquitectos construyendo las utopías y a Lady Moches. Por eso, ¿quieres construir 100 utopías en la ciudad? Pues ese ha sido tu negocio redondo. Mira, aquí te voy a dejar unas ligas de tu socio, de tu compadre, porque eso precisamente es lo que has venido haciendo con el presupuesto de gente que lo necesita en Iztapalapa. Por eso les vamos a ganar. Gracias, Santiago Taboada. Hace uso de la palabra Salomón Chertorivsky. Bueno, mientras me hacen favor en casa de seguir anotando el número de acusaciones entre ambos, yo sigo proponiendo. Los programas sociales son fundamentales, son necesarios y ojo, nadie te los puede quitar. Sin embargo, hay que decirlo con todas sus letras,
tiene que haber más programas sociales, como Maines, presidente, lo ha propuesto, un programa para la primera infancia. Pero hay que cuidar los programas sociales, porque muchas veces son usados con fines políticos. Y Morena es claramente supercampeón en el uso de programas sociales. Te amenazan con que te lo van a quitar si no votas por ellos. Además, se inflan padrones. Hay gente que no existe y ese dinero se va al bolsillo de funcionarios corruptos o bien se van a campañas políticas que nos ensucian las calles. Crearemos el Observatorio Ciudadano, que estará integrado por sociedad civil, universidades y especialistas para que observen la buena aplicación de los programas sociales y que nadie se pueda pasar de listo. Gracias. Muchísimas gracias, candidato. Le cedo el uso de la voz a la candidata Clara Brugada. Aquí están 6 míticas de este tamaño, es los pisos de corrupción del cártel inmobiliario. 30 funcionarios de Benito Juárez involucrados en la red de corrupción. Algunos imputados, otros fugados, otros en la cárcel, otros sentenciados, otros devolvieron ya bienes. El cártel inmobiliario es real. A ver, esto es lo que tiene que ver la población, porque esto es lo que representa Santiago Taboada. ¿Y así quiere gobernar la ciudad? Gracias, Clara Brugada. Vamos a dar la palabra a Santiago Taboada, nada más para recordar los tiempos que tienen, a lo que le resta ya en esta bolsa de tiempo. Santiago, 2 minutos con 16 segundos. Clara, 1 minuto con 35 segundos. Salomón Chertorivsky, 1 minuto con 52 segundos. Adelante, Santiago Taboada. Una vez más, mientes, Clara. ¿Sabes quién aprobó ese proyecto de Torre Mítica? Tu nuevo asesor, Marcelo Ebrard. En esas fechas se autorizaron esos proyectos. Entonces, a lo mejor le tienes que ir a pedir consejos, porque no te dan bien la información. Pero mira, yo te voy a dar otra información. Tú hablabas hace rato del Sindicato Libertad. Aquí está con Delfina, aquí está con José Ramón y aquí está apoyando a Morena. Entonces, Clara, deja de mentir. Por eso ya nadie te cree, porque mientes. Mientes cuando dices, por ejemplo, que admiras a Benito Juárez y no te sabes ni su frase. O mientes inclusive cuando dices que eres amiga de Claudia Sheinbaum y no lo eres. Y mientes inclusive cuando dices que ganaste la encuesta en Morena y tampoco la ganaste. Entonces, esa es una más de tus mentiras. Muchísimas gracias, candidato. Por alusiones, ¿le gustaría contestar, Clara Brugada? Adelante, Claro candidata. que sí. Pues mira, tenemos a Taboada, el extorsionador. El empresario dueño de City Coyoacán, una empresa, acusó a Christian von Roerich, exdelegado de la Benito Juárez, por cierto preso por corrupción, de haberle pedido 7 millones de pesos, y a ti, Taboada, por haber recibido 25 millones de pesos a cambio del visto bueno del conjunto habitacional City Towers Green, donde tú, tu familia y otros panistas obtuvieron lujosos departamentos. Este es el candidato que extorsiona. Este es el candidato que presiona a los empresarios. Es una denuncia que presentó justamente un empresario contra ti. Salomón Chertorivsky, adelante. Muchas gracias. Cuarta propuesta. Servicios profesionales de carrera para funcionarios. A ver, en 25 años de vida pública profesional, lo que me he topado siempre es gente que se despierta todos los días a trabajar con honestidad y con responsabilidad en su mayoría. Estoy hablando del personal médico, de maestros, de bomberos, de personal de limpia, de las personas que trabajan en el metro. Esta misma semana platicaba con Manuel, que trabaja en el sistema de aguas de la ciudad. Tiene más de 30 años trabajando y gana solo 4,000 pesos a la quincena, pero se despierta todos los días de su vida a servir a esta ciudad. Claro, somos más los buenos, pero se ven muchas veces opacados
por una bola de raterazos que han llegado a gobernar y que están al frente de muchas de las dependencias. El servicio público merece dignidad y respeto. Le daremos ese valor. Convertiremos a la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México en el instituto de formación más importante del país para que capacite y certifique a los funcionarios públicos. Y quienes quieran formar parte del gobierno tendrán que pasar por un concurso abierto y transparente y recibirán una certificación. Por supuesto, reconoceremos a los y a las trabajadoras de esta ciudad con estabilidad laboral y los derechos laborales que se merecen, ya no más nóminas 8. No tengo ningún compromiso, por lo tanto haremos el mejor equipo de gobierno en esta ciudad. Muchísimas gracias, candidato Salomón Chertorivsky. Se ha acabado su bolsa de tiempo. Le cedo la voz al candidato Taboada. Este es un mensaje para los trabajadores del gobierno de la ciudad. Precisamente con la norma 37001 de gestión antisobornos, vamos a evitar que te vendan el dígito sindical que hoy te venden por 12,000 pesos. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la ley. A todos los trabajadores de la ciudad se los digo. 6 meses, un día y dígito sindical como lo marca la ley. Segundo, vamos a hacer de estos trabajadores de nómina 8 la garantía de que por el tiempo que llevan trabajando les vamos a dar su base sindical. Tercero, tiene que ver precisamente con las renivelaciones. En 6 años te negaron renivelaciones. Hoy precisamente, don José de la alcaldía Iztapalapa no se puede jubilar porque prácticamente no le va a alcanzar para poder vivir sus últimos años. Y a él se lo digo, y a muchos trabajadores, que no tengan miedo, ya se van. Gracias, Santiago Taboada. Clara Brugada, le quedan 43 segundos de esta etapa de bolsa de tiempo. Muy rápido. Blindaje. Su programa estrella, Blindaje, que poco contribuye a la seguridad, es la caja negra de la corrupción. A finales del 2018, Taboada gastó 95 millones de pesos para comprar 77 vehículos. Cada patrulla con valor de 350,000 pesos la pagó en 1,300,000 pesos, embolsándose 1 millón de pesos por cada unidad. Esto fue observado y auditado. Lo que están blindados son las tajadas. Muchísimas gracias, candidata. Candidato Taboada tiene 17 segundos. Si alguien compró patrullas a sobreprecio fue tu gobierno. Por eso tienes al exsecretario de Seguridad Pública prófugo, Clara. Muchísimas gracias, Santiago Taboada. Clara, le quedan 9 segundos en esta bolsa de tiempo. Sí, hay 146 funcionarios de la alcaldía que él gobernó que están sancionados por la Contraloría. 228 millones. Tiempo, candidata. Muchísimas gracias. Le quedan 10 segundos, Santiago Taboada. Que los funcionarios respondan, todos. Mientras unos están detenidos y se van a defender, ¿dónde está Florencia Serranía y Mario Delgado? Impunes, son responsables de la línea 12 del metro. Muchísimas gracias, candidato. Candidata, candidatos, ha finalizado la bolsa de tiempo y de esta forma vamos a pasar a la conclusión sobre el tema 2. Iniciamos con usted, Salomón Chertorivsky, por Movimiento Ciudadano. Tiene 2 minutos. La corrupción en esta ciudad nos cuesta al año 60,000 millones de pesos, el doble que el promedio nacional. Con eso le daríamos mantenimiento intensivo al metro y lo dejaríamos como nuevo. No podemos normalizar su existencia, afecta nuestras vidas y nuestra convivencia. Para tener un gobierno honesto, se necesitan gobernantes honestos. Llevo 25 años de vida pública profesional y les repito, no tengo un solo señalamiento de corrupción. Lo hemos visto hoy. Aquí lo que sí hay es puros señalamientos entre una y otro. Es que ambos, Clara y Taboada, se han beneficiado de la corrupción que existe en sus entornos. Solo así se pueden explicar campañas anticipadas multimillonarias. Si ellos no son ricos, ¿de dónde salió el dinero para llenar las calles anticipadamente de basura? ¿De los gobiernos o de contratos futuros prometidos? Necesitamos
no olvidar esto. Si han hecho campañas sucias, ¿cómo pretenden tener gobiernos limpios? Para acabar con la clara corrupción, tenemos que elegir personas honestas, que se comprometan a hacerle caso a la Constitución y echar a andar el sistema anticorrupción local con la transparencia 360 para saber todos los pesos de gobierno en dónde están, que los programas sociales estén garantizados, evaluados y con padrones auditados y un servicio profesional de carrera. No tenemos que elegir a una corrupta u opaco. Tenemos una opción honesta. Esa opción es Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky. Gracias, candidato Salomón Chertorivsky. Tiene la palabra Santiago Taboada, candidato por la coalición Va por la CDMX. Tiene 2 minutos. Si la mitad de lo que dices fuera cierto, soy el candidato más vigilado, más espiado de la Ciudad de México por tu auditoría, por tu Contraloría, por la Unidad de Inteligencia Financiera y por la Fiscalía. No estaría yo aquí frente a ustedes siendo el próximo jefe de gobierno de esta ciudad. Sus malos gobiernos, sus mentiras hoy son tragedias que cobran vidas. No importa solamente que sean sus cuates, Clara, es que esos cuates hoy le cobran la vida a la gente. Ahí están las coladeras de Iztacalco, las tragedias del metro, la extorsión a los comerciantes, el COVID, el tren interurbano, las mujeres a las que les quitaron el tratamiento contra el cáncer, los antirretrovirales que les niegan en la clínica Condesa a las personas con VIH y hasta con los animales se metieron cuando los dejaron morir por su negligencia en los zoológicos. Lo que tú representas, Clara, es el segundo piso de los malos gobiernos, de las mentiras, de la corrupción. Me comprometo a construir el primer gobierno de coalición con la sociedad civil organizada, porque precisamente voy a invitar a esa sociedad civil a que sea parte fundamental del próximo sistema local anticorrupción. Una de mis primeras acciones, como lo dije, va a ser presentar una reforma profunda a la Fiscalía, una Fiscalía que no te tenga 3 horas esperando una denuncia, una Fiscalía que a través de la denuncia digital puedas realmente buscar justicia. Para un gobierno 100% digital, sin trámites en ventanillas, cada peso que se vea. Una fiscalía al servicio de la gente y no de Morena. El Ministerio Público te va a atender en menos de 30 minutos. Queremos un sistema anticorrupción ciudadano, lo que ustedes repelan y niegan. Por eso, el cambio viene en la ciudad, de la mano con esa sociedad civil, y les vamos a ganar. Muchísimas gracias, candidato. Y cerramos este ciclo de conclusiones con Clara Brugada, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Candidata, tiene 2 minutos. Gracias. Pues es el momento de seguir descubriendo quién es Santiago Taboada. Fíjense ustedes, 22 de los funcionarios le deben 228 millones de pesos. Con eso hubiéramos construido 2 utopías por temas de corrupción. Y hay que destacar tu director general de administración, quien le debe a la ciudad 182 millones de pesos. ¿Con estos funcionarios quieres gobernar? No, gracias. Y miren, viene la tajada del metro. Taboada aún no aclara por qué otorgó licencia de construcción a la empresa que perforó el túnel del metro. Hoy sabemos que para cubrir esa falla, funcionarios panistas de la Benito Juárez falsificaron documentos oficiales. Primero sobornan y ahora se victimizan. Y la siguiente es, sigue el cártel. Encontraron 3 edificios de niveles excedentes del mismo modus operandi del cártel inmobiliario, manifestaciones de construcción ilegales otorgadas por el que era alcalde, Santiago Taboada. Entonces siguen apareciendo propiedades, edificios irregulares. El cártel inmobiliario sigue creciendo en la Benito Juárez. ¿Qué es eso? ¿Y así quieres gobernar la Ciudad de México? Bueno, yo creo que Santiago es el alumno número 1 de Xochitl cuando dice que ¿cómo es posible que es güey si
quien no tenga un patrimonio a los 60 años. Él está tan joven, 38 años, y es pues prácticamente un próspero millonario, pero su vida ha sido funcionario público. Entonces, no checa algo, de dónde salen esos recursos. Eso es lo que tenemos que ver y revisar. No podemos tener a alguien que quiera gobernar la ciudad con tanta corrupción como... Gracias, candidata.